Hoy tendremos como título del mensaje llamados a la unidad como iglesia. ¿Sí? La lectura principal es la del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, del 1 al 6. La lectura que nos va a ayudar un poco más a entender esta verdad, está en el Salmo 133, que es uno de los capítulos más pequeños de la Biblia. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo una breve introducción acerca de lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando a través de la carta a la iglesia de Éfeso. Recordemos que ya estamos entrando a Efesios capítulo 4. Por lo tanto, hay que repasar brevemente los anteriores capítulos. Recordemos que estamos predicando acerca de la carta a los Efesios. En el capítulo 1 de Efesios vemos acerca de las grandes bendiciones celestiales en Cristo Jesús que tenemos. En el capítulo 2 vemos la ejecución de ese gran plan redentor en Cristo. En el capítulo 3 el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio, de ser prisionero en Cristo Jesús, pero también habla acerca de que es por causa del misterio de Cristo que es revelado a la iglesia, que tanto judíos como gentiles, todos aquellos que crean en Jesucristo como el Señor y Salvador, pues son salvos, son parte y miembros de la iglesia de Dios. Entonces, habiendo recordado así brevemente los primeros 3 capítulos de Efesios, todos estos 3 capítulos que he mencionado son capítulos doctrinales, son capítulos que podemos decir teóricos. Pablo está explicando a la iglesia, ¿no?, lo que debemos de conocer como cristianos, y a partir del capítulo 4, 5 y 6, porque solo tiene 6 capítulos, es la parte práctica. El apóstol Pablo, a partir del 4, ya comienza a instar a la iglesia a que practique, a que viva lo que predica. Porque conocemos, tenemos la doctrina del Señor, ¿no? Quién es Cristo, cómo vino como el Hijo de Dios, el cumplimiento de las palabras, pero Cristo y el Evangelio son acción y viven en nosotros. Si no podemos mostrar a un Cristo vivo a las demás personas, es en vano la teoría y es en vano tener una bonita Biblia, si no la abrimos con la intención de practicarla. Vamos a comenzar entonces ahora en el desarrollo del tema. Vamos a ver 3 puntos, bueno, 2 puntos. Yo lo había dividido primero en 3 puntos, pero al final quedé en 2. Primero vamos a ver que debemos de andar conforme a nuestra vocación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, vamos a hablar acerca de ser solícitos en guardar la unidad. Entonces, primero, voy a abarcar los primeros 3 versículos en este punto 1, que dice, yo pues preso en el Señor. De esta manera comienza el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados. Lo primero que nosotros a la vista sale es que Pablo nuevamente dice, yo soy prisionero del Señor. Yo estoy al servicio del Señor, pero no solamente como alguien que sirve a Dios por amor, sino como aquel que se gloría en ser cautivo o ser siervo de Cristo. Porque recordemos, nosotros no venimos a servir al Señor porque lo elegimos. Venimos a estar con Cristo porque Él nos tomó de donde veníamos, de donde estábamos. Entonces Pablo no se avergüenza de estar prisionero en Roma por predicar a Cristo, sino que se gloría. Y hemos visto que antes se glorió en el Señor y se vuelve a gloriar aquí. Y se gloria porque Él es parte de la iglesia y de la comunidad de fe.
Uno se puede avergonzar, ¿no? de ser parte de algunos grupos, ¿no es cierto? Y muchos, cuando no quieren hacer pasar vergüenza a otros, no mencionan a qué grupo pertenecen, ¿no? Por ejemplo, si uno es un mal estudiante y uno estudia en tal colegio y te preguntan, ¿no? ¿No? ¿Cómo vas con los estudios? Bien, bien. Y tratas de para no afectar la reputación de tal institución, obvias donde estudias, ¿no? O con tal persona, ¿no? O incluso para no ser afectado por un grupo que quizá es un grupo, pues, rebelde, un grupo ocioso, ¿no? Entonces dices, no los mencionas. Pero son tus amigos, pero no los mencionas. Pero fijémonos que el apóstol Pablo, estando preso, sufriendo difamaciones muchas veces por causa del Evangelio, y muchos de la iglesia podrían decir, ¿conoces a Pablo? Ese que está preso, ¿qué habrá hecho? Es un criminal. Y Pablo se gloría de sus prisiones. Yo preso en el Señor. Y dice, les ruego que vivan como realmente Dios los ha llamado a ser. ¿Mm? Si dicen ser cristianos, vivan como cristianos. Y yo no me avergüenzo de pertenecer a la misma iglesia que ustedes. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Y notamos una palabrita que nos causa curiosidad, ¿no? Bueno, a mí, yo dije, Pablo rogando. Pablo les dice a los efesios, yo los ruego que se porten como hijos de Dios. Pero este no es un ruego como el ruego que conocemos. Porque uno puede rogar a otra persona, suplicarle, decirle, oye, mira, por favor. Y muchas veces el ruego es por causa de uno. Pero acá el ruego de Pablo tiene autoridad apostólica. ¿A qué me refiero? Que cuando Pablo les dice, yo les ruego, no es un ruego común, sino que les está diciendo que les está ordenando. Yo les ruego. O sea, el Señor nos manda a obedecer. Y si ustedes obedecen, ¿no? A lo que yo les estoy diciendo, eso va a ser beneficio para ustedes. Ese es el sentido del ruego que está aquí. Pablo no está mendigando el afecto, la atención de la gente, de los hermanos de Éfeso. Pablo les está diciendo que ellos deben de obedecer para que sean bendecidos viviendo como cristianos. ¿Mm? Este beneficio no es para mí, dice Pablo, es para ustedes. Por lo tanto, es como un padre, ¿no? Hijito, yo te ruego, ¿no?, que tú te portes bien para que de esa manera, pues, ¿no? Hagas quedar bien a la familia, ¿no? El padre no le ruega por él, le ruega por él, porque lo va a representar, ¿no? ¿Y quién le crió, no? ¿Quiénes son sus padres? Si se porta así, ¿quiénes son? ¿Cómo lo crían? ¿Verdad? Entonces, he aquí, ¿no? Sale la idea de por qué es importante andar dignamente de nuestra vocación como cristianos, como dice Pablo. Primero, hermanos, es porque la honra de Dios está de por medio. Porque nosotros somos la imagen de Dios en este mundo. Y la gente, al mirarnos, no va a hablar mal de nosotros como objetivo, porque nuestra identidad es ser cristianos. Por lo tanto, cuando la gente ve tu proceder, lo primero que va a decir, ¿ese es ser cristiano? O sea, ¿a dónde apunta la crítica? La crítica apunta hacia tu Dios, hacia el honor del Señor. Y esa es la conducta diaria que cada día debemos de tener cuidado. El cristiano no se porta bien para que la gente hable bien de ellos, sino para que el Señor sea glorificado y que la gente pueda ver un Cristo vivo, un Cristo de amor, un Cristo justo, santo en él, y puedan creer. Por eso es importante.
Filipenses capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Fíjense que Pablo dijo, mi vida es vivir en Cristo, imitando a Cristo, parecerme más a Él, morir más a mí. Porque en lo que respecta a mis deseos egoístas, a mis imperfecciones, pues jamás me hubiera acercado al Señor si no hubiera sido por Él. Cuando entendemos realmente la nueva vida que nos ha dado Cristo, este gran privilegio de estar con Él, vamos a ver incluso las dificultades como una gran ganancia, como dijo Pablo. El vivir es Cristo, yo estoy feliz. Incluso si llega el fin de esta vida, yo sé que será ganancia porque me encontraré cara a cara con aquel que me salvó. Por lo tanto, el cristiano va a amar, servirle y obedecerle en gratitud. Va a querer vivir en Cristo. Y pasamos ahora al versículo 2. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto llama la atención, porque ya estamos entrando en la parte práctica en sí. Y Pablo les está diciendo, hay virtudes que ustedes como iglesia tienen que desarrollar, tienen que crecer, tienen que vivirlas. Y menciona 5 virtudes aquí. Menciona la humildad, la mansedumbre, el soporte, es decir, la capacidad del aguante de unos a otros, la paciencia y el amor. Esas 5 cosas. Y así como menciona estas virtudes, van a ver que cada una de ellas está enlazada, está unida de la mano, son inseparables. Nosotros no podemos aislar una de otra. Podemos identificar individualmente, sí, pero jamás van a estar separadas. En la vida del cristiano va a mostrar esto como el fruto del espíritu de su vida. Y así como estas virtudes mencionadas están unidas, juntas, son necesarias en la vida práctica de la iglesia, en la iglesia y también fuera de la iglesia, pero sobre todo en la congregación para mantener ¿qué cosa? La unidad. Porque la vida de cristiano primeramente lo aplico en la iglesia. Uno dice, en mi casa. No, en la iglesia. ¿Cómo aprendes a tratar en humildad a otro? Comenzándolo con tu hermano, pues, de la iglesia. Por eso es importante congregar, porque en la iglesia nos vemos los unos a los otros, nos hablamos los unos a los otros y también pasamos la prueba de fuego, como dice este versículo 2, nos soportamos. Porque quieran o no admitirlo, hermanos, todos tenemos nuestro carácter, nuestros temperamentos, nuestras actitudes, y muchos más fuertes que otros, otros más dominados que otros hermanos, y así somos un rebaño pastoreado por Cristo, ¿no? Pero es justamente en la iglesia y en nuestro trato que vamos a ser moldeados, perfeccionados, para actuar como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia no es una institución, es un organismo vivo, conformado por gente viva, que tiene el Espíritu Santo en ellos. No somos robots, no estamos encajonados. Tenemos libertad en Cristo, sujetos dentro del marco de la palabra de Dios. Vamos a verlo de manera breve, estos 5, porque profundizar ya nos sería para varias sesiones. Vamos a ver acerca de las virtudes de la humildad y la mansedumbre que debemos de andar. ¿Qué es una persona humilde? ¿No? Incluso ayer con el grupo de jóvenes tuvimos el tema, tocamos acerca de la humildad y hoy día he considerado también. ¿Qué es una persona humilde?
Es aquella persona que está consciente de sus capacidades, de sus deficiencias y que vive considerando a los demás como más altos o importantes, los estima más que a él mismo. Esa es una persona humilde, porque el cristiano sabe valorar y tomar en suma importancia los valores y los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada hermano, no los menosprecia. Al contrario, los llama a apoyar a la iglesia, a usar esos dones. ¿Mm? ¿Para qué? Para edificación. Y así como el Señor demanda, el Señor da. Todo lo que Dios demande al cristiano hacerlo es porque le da y le provee para que lo haga. Y no solo hace eso, sino que Él mismo lo pone en práctica, se pone como un ejemplo, ¿no? Uno dice, claro, es fácil decirlo, es fácil hacerlo, pero Dios mismo vino y pisó esta tierra para ser ejemplo tuyo. Mateo 11:29 nos dice que sed manso y humilde, como yo, ¿no? Dice el Señor. Y cuando nos transportamos a la época del Nuevo Testamento, los maestros de la ley, ¿no? Porque el Señor dijo, sed manso y humildes, llevad mi yugo sobre ustedes. ¿A qué se refiere con eso, no? Los maestros de la ley, cuando explicaban que tenían que obedecer los mandamientos y las leyes religiosas, ellos daban más importancia a sus propias leyes elaboradas que a la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos cargaban a la gente de obligaciones. No, tienes que seguir esta ley. No, tienes que obedecer esta ley de esta manera, de este modo, de esto, de esto, de esto, de esto. Si no, eres un vil pecador. Dios te mira mal. Era más que un mandato para cumplirlo el amor, era una gran carga sufriente para el creyente. Sin embargo, Cristo cuando en Mateo 11, 28, 29 comienza a explicar acerca de tomar su yugo y ser ejemplo de él en humildad y mansedumbre, el Señor nos dice que tomemos el yugo que él tomó. Y ustedes saben que el yugo pues es es una barra de madera que se le ponía pues al ganado para que no se desviara el camino y siguiera y arara un campo, ¿no? Y generalmente el yugo era de dos, ¿no? Porque andaba dos toros, dos bueyes y araba. Hermanos, en el camino del cristiano, en nuestra vida de practicar y tratar de ser manso y humilde, no estamos solos. Tú tienes el yugo puesto y Cristo dice, sé manso y humilde, pero no te has dado cuenta que el Señor está al costado tuyo, como la otra pareja, que te va a ayudar a avanzar sin que te desvíes. Por eso muchas veces en los yugos ponen pues a un experto que sabe y otro de la misma especie, otro que está comenzando para que aprenda, ¿no? Y el Señor Jesucristo es nuestro compañero en el yugo. Y es de ejemplo. Nos dice solamente que lo sigamos, que caminemos junto con Él, que no veamos esto como una mera carga imposible de cumplir, sino como algo que tú vas a poder caminar unido a Él. Este camino es difícil, sí, pero el que te lleva es Él. Estás unido a Él. Desde que perteneces a la iglesia, eres cuerpo de Cristo, estás unido a Él por su Espíritu Santo. Por lo tanto, toda demanda del Señor en su palabra va a ser fácil y llevadera. Se cumple lo que el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vemos el Señor actuando en nuestras vidas. ¿Qué ejemplo tenemos de esto en el Nuevo Testamento acerca de estas virtudes? Pues la iglesia de Tesalónica vivía de esta manera. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe de ustedes, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza. Ustedes están perseverando en ello.
Y Pablo estaba dando gracias a Dios porque ellos estaban caminando junto con el Señor. Así, hermanos, la obediencia a los mandatos de Dios no nos da fatiga, porque como el Señor y su Espíritu está con nosotros, lo que produce la obediencia en Él es paz para nuestras almas. Una persona que no cree en Dios y que trate de seguir los mandatos de Dios se va a derrumbar con la fuerza física, con la buena voluntad, con la buena actitud moral, no vas a poder, jamás. Pero en Cristo Jesús, todo lo vas a poder. Él te capacita. El Señor Jesús no es solo alguien humilde, sino es alguien manso. Hemos visto una de las virtudes aquí, la mansedumbre. Y uno puede decir, ¿de qué trata una persona mansa? Es una persona tierna, es una persona amable. Pero ¿de qué manera Cristo siendo manso trata conmigo? Si alguien en la iglesia piensa que Dios no puede cambiarlo porque vino al hermano, al amigo, al profesor, a mi tutor, a otros, y nadie me soporta, busco ayuda y me dicen que yo soy incambiable, intratable, no puedo cambiar, me decepciono cada vez más. El Señor en su mansedumbre es la persona que te toma con ternura y te enseña con toda paciencia y amabilidad a andar en Él. Te caes, te levanta. Vuelves a caerte, te levanta nuevamente, sana tus heridas, te enseña el camino correcto como un padre o una madre amorosa, hasta llegar a convertirte en un cristiano ejemplar. Si ustedes ven la vida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cómo comenzó como perseguidor y aborrecedor del camino del cristianismo, ¿quién se podría pensar de que esta persona que infundía mucho miedo a muchos se convertiría en uno de los grandes apóstoles y misioneros del Señor? ¿Quién lo diría? ¿Lo dice? El Señor en su carácter manso puede cambiar al más vil con amor, paciencia y el poder de su resurrección, porque la resurrección es la muerte a la vieja vida y una nueva vida, por lo tanto Dios hace que tú cambies de lo vil y de lo malo y de lo deficiente de antes, seas mejor cada día. La pregunta es para nosotros, ¿de qué forma somos humildes y mansos en el trato con los hermanos de la iglesia y con otras personas? En nuestros trabajos y en nuestras labores tenemos jefes que nos agradan, jefes que nos desagradan, pero servimos de igual manera tanto a uno como a otro, o nuestra actitud pues deja mucho que decir. Al que es bueno pues me trata bien, el que es difícil de soportar no quiero. Sí, trabajo para él, pero lo hago de mala gana, ¿no? Porque se lo merece, dicen muchos. No, Cristo es el ejemplo de mansedumbre y hemos sido llamados a esa vocación. Seguimos las virtudes y vamos ahora a ver el aguante, o que es el soporte, ¿no? La paciencia y el amor. Porque el versículo nos dice, soportándoos con paciencia unos a otros. Y como les dije, de verdad, tratarnos todos en la iglesia, quizá nos llevemos mejor unos con otros. Quizá nos agrade un hermano más que el otro. Sin embargo, cuando hay diferencias en la iglesia por motivos de doctrina, por motivos de opinión, por motivos de muchas cosas, de pareceres, de gustos, puede haber de mucho. Y hay veces uno no soporta, ¿no? Uno llega a la iglesia y dice, este hermanito de nuevo me va a hablar acerca de su iglesia anterior, ¿no? O este hermano me va a hablar acerca de esa serie cristiana que vio, pero que a mí no me gusta. O este hermano va a venir de nuevo. Y uno hay veces
dice, ¿no? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? ¿No? Uno puede pensar, pero dice la palabra justamente eso. Sopórtense con paciencia unos a otros, porque el Señor sabe el carácter y la paciencia que requerimos para ser edificados, porque el Señor trata así con nosotros. La paciencia es uno de los atributos de Dios que muestra su misericordia al mundo. Miren, entre nosotros hay veces nos soportamos, uno puede pensar, pero el Señor en 2 de Pedro 3:9 dice que Él es paciente para con todo el mundo a fin de que ellos vengan al arrepentimiento. Vemos que hay misericordia, hay paciencia de Dios, porque Dios podría fulminar al mundo en un instante, pero su paciencia es grande, es infinita, por eso lo soporta. Sin embargo, también Él no solo es paciente, es justo, por eso ha fijado un día del juicio, ha fijado un día en donde ya no va a haber más oportunidad para arrepentirse. Continuando, vemos de que nos dice que soportense en paciencia, en amor. Ahí está la clave. ¿Cómo voy a soportar a este hermano? Y hay veces, y hay muchos que vienen a la iglesia escapando de su casa porque en la casa pelea, en la casa hay pelea, mejor voy a la iglesia, en la iglesia estamos en paz. Pero lo que no está entendiendo es que vienes a la iglesia para ser un agente de paz volviendo a tu hogar. Eso es lo que el cristiano debe de entender. Tenemos comunión los unos con los otros, sí, pero tú eres un agente de paz, un pacificador, dice Mateo 5, vas a ser enviado para ayudar a otros. Y 1 Corintios 13 nos habla acerca de muchos aspectos del amor, que vamos a hablar de manera rápida. Dicen, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque el cristiano va a pasar momentos difíciles, injustos. Y hay veces entre hermanos nos van a juzgar de manera injusta. Y de muchas cosas que quizá no se sabe o no se entiende. O hay veces decimos, el hermano hoy día de hoy no vino. ¿Por qué? Ah, seguro se fue, pues le ganó el mundo. Y no sabemos que el hermano está enfermo. Y así muchas cosas, ¿no? Vamos a pasar males, injusticias quizá, pero el cristiano es sufrido porque confía en la defensa de Dios. Sabe que hay un abogado, hay un juez, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del primer siglo pasó muchas injusticias e incluso entre ellos discutían, pero debían de entender que el amor es sufrido. El amor es benigno porque trata con servicio de amor y gentileza a los demás. El amor no tiene envidia, porque cuando tú ves que tu hermano le va mejor que a ti, o lee más la Biblia que tú, o sirve más en la iglesia que tú no te molestas, sino que te alegras por él. Podemos decir lo mismo en nuestro trabajo, en nuestras actividades como cristianos, ver que una persona, nuestro colega o nuestro amigo, a mí toda la semana me ha ido mal, pero llego a tu amigo y te cuenta, me ha ido bien toda esta semana, mira, me han traído un regalo, me han subido el sueldo, mi enamorada me ha dicho que sí, que me perdonaba volver conmigo, y tú escuchas todo eso y te llenas de envidia. Cuando el cristiano no debe de actuar así. El cristiano debe de alegrarse por el otro. Y ese es el amor, que desea lo mejor para el otro. Esa es una actitud humilde también, que estima por encima de él a los demás. El amor no es jactancioso porque nuestro objetivo no es ser admirados o reconocidos o que nos aplaudan para hacer crecer nuestro ego, sino para que la gloria y la alabanza sea dada a Dios y gozarnos juntamente con los demás de eso. Claro, esto no significa tampoco que ustedes busquen ser mejores.
Busquemos ser mejores en el Señor cada día y en todos los aspectos. El amor no se envanece porque sabemos que no hay motivos para ser orgullosos. En serio, cuando el cristiano entiende de que en Cristo Jesús no teníamos derecho a nada, Cristo Jesús nos ha dado todo la salvación que teníamos. No merecíamos ni ser salvos, ni que amanezcamos vivos un día más, ni tener el plato de comida que tenemos, ni la salud que tenemos. No lo merecemos. Pero el Señor realmente nos muestra su bondad. Por eso no hay motivos para permanecernos. El amor no hace nada indebido porque buscamos el respeto y de verdad y dignificar a los demás. No, el amor no busca lo suyo, es desinteresado. Nos preocupamos además por los demás hermanos, les llamamos, oye hermano, mira qué ha pasado, hoy día no ha venido, quizá tenía un problema, ¿cómo le ayudo? Y así. El amor no se irrita, ahí está también la paciencia. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Muchas veces la persona, ¿qué les gusta más al mundo? ¿No? Y esto es clásico en las películas, ¿no? La gente lo que quiere ver que una persona buena caiga, que alguien se equivoque. ¿Para qué? Para todos venir y hacer leña. ¿Mm? Uno dice, ¿no? Eso es lo que el mundo busca. Pero el cristiano, cuando se entera de que su hermano o su hermana ha cometido un pecado, un error, ¿qué busca? Al escuchar eso se entristece. Se entristece por el hermano, porque sabe que el pecado le va a traer a él sufrimiento. El pecado te aleja de Dios, no te deja orar y hasta te aleja de la iglesia. Y como te dueles, tú te gozas en la verdad porque tú deseas que ese hermano venga al arrepentimiento, pida disculpas. Y ese es tu gozo. Que se arrepienta, que sea restaurado con el Señor como ocurrió con Pedro, ¿no? Cuando el Señor lo buscó después de que lo negó, fue a buscarlo a donde estaba, ¿no? Pescando. Allí lo restauró. El amor todo lo cree, porque hermanos, cuando alguien nos pide perdón, nosotros no estamos asumiendo me está engañando. El mundo está así tan desconfiado, como todo, es normal mentirse los unos a los otros. En la iglesia el cristiano, su mentalidad es diferente. El cristiano no está dispuesto a escuchar rumores de aquí por allá, que si su disculpa fue sincera, que si no fue sincera, que si está actuando bien y no de manera y con hipocresía o fingimiento. No, está dispuesto a esperar en la verdad, a aceptar esas sinceras disculpas o esa disposición sincera para ayudar en la iglesia también. Todo lo espera, el amor todo lo espera, hermanos, porque así como el papá del hijo pródigo esperaba todos los días que su hijo volviera en arrepentimiento, ese es un corazón que espera, pero no espera de manera incierta, porque tú puedes esperar muchas cosas, tú esperas en la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de la gente? Que su gracia pues los alcance y los traiga. Que si tu familia se ha alejado, vuelvan. Esta espera va contra todo, contra toda incertidumbre, contra toda falsedad, contra todo desgano, desánimo. Y no se rinde porque está puesto en la fe. El amor todo lo soporta. Este es el último en amor. Y habla de alguien que soporta porque es perseverante, hermano. No puede haber un soporte sin alguien que aguante, que persevere y que comparta la carga del otro. Que se duela con su hermano. Si está pasando eso, pues, hermano, qué pena. Sí, mira, fíjate, yo tengo cosas que hacer, después nos vemos. ¿No? Si el amigo te puede escuchar, el hermano, incluso la familia te puede escuchar un momento, sí, pero esa es tu vida, yo tengo mi vida. El cristiano no es así, el problema del otro es como si fuera el tuyo. Y lo hemos visto en Deuteronomio. Si el buey se pierde, búscalo. Si se extravía, ayúdale. Si se cae, ayúdale a levantarlo. ¿Se dan cuenta?
Y todos estos aspectos de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor, todo está vinculado y unido en la iglesia por el Espíritu Santo que nos es común a todos. Hay un dicho que dice, el muerto a 3 días hiede, ¿no? ¿Verdad? Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué? La primera vez que escuché, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es? Primero busqué en el diccionario, ¿qué era hiede? ¿No? Que huele mal, ¿no? ¿Por qué dice al muerto 3 días hiede, ¿no? Porque aunque sea tu invitado, aunque sea tu huésped en tu casa, pasa un día, 2 días, ya 3 días, como está ahí constantemente, va a chocar con tu sistema, con tu rutina y va a causarte molestias, ¿no? Vas a fijarte en algunos aspectos que quizás no te agraden de él. Entonces ya te va a molestar un poco, ¿no? Eso es común en los hogares, pero yo pienso, hermanos, que hiede por una razón, por esta falta de estas virtudes, sobre todo la falta de amor. Porque el cristiano, aun si está en casa ajena, no va, como dice, oler mal por mucho que se quede. ¿Por qué? Porque tampoco va a ser ajeno a las molestias de su prójimo. Va a buscar no ser carga para otros. Va a buscar ayudar al otro. Y si tú tienes una ayuda extra en casa, ¿vas a renegar por eso? No, al contrario, que se quede. Que cocine, que lave, que planche, que trapee, ¿no? Incluso te ayuda, ¿no? Y dices, ah, qué bueno, ¿no? Enviado de Dios, dice. Hermanos, el amor los unos a los otros en ese trato nos lleva al respeto, al respeto del espacio a otros, a la tolerancia, al consejo y a la exhortación unos a otros, porque ahí estamos expresando y deseando a los demás el bien más alto, ser como hijos de Dios, ser como Cristo. Pasamos ahora al punto 2, versículos del 4 al 6. Debemos estar solícitos en guardar la unidad. Versículos 4 al 5 dice que somos un cuerpo, un espíritu, ¿no? Un cuerpo y un espíritu, como fuimos llamados, y a una misma esperanza. Hay 3 cositas. Y después siguen otras 3 más, que son, tenemos un solo Señor, una sola fe y un bautismo. Veamos primero, ¿por qué nos dice que ahora estamos en un solo cuerpo? Porque la iglesia es una sola. Pueden haber muchas iglesias locales, pueden haber muchas denominaciones en todo el mundo, presbiterianos, bautistas, pentecostales, metodistas, ¿no? Y muchas más. Pero todos somos la única iglesia de Dios, la iglesia universal. Todos somos cristianos, ¿no? Un espíritu, porque Dios es uno. Hemos recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que habita en mí, habita en cada uno de ustedes. El Espíritu que habitó en Moisés, en David, es el mismo Espíritu Santo que recibimos para ser parte de la iglesia de Dios. No es otro espíritu, no es, incluso como dicen muchos, tiene que venir otro tipo de espíritu, no. Y hemos sido llamados a una esperanza. ¿Por qué? Porque todo cristiano va a vivir su vida también confiando en las promesas futuras de Dios. Ahora uno puede decir, claro, hay un hogar eterno en el cielo, hay una recompensa que vas a recibir en el cielo, hay una herencia que como hijo adoptivo de Dios vas a recibir en el cielo, pero no se trata de poner la confianza en solo palabras, porque es en el Señor que esperamos. ¿Quién te va a hacer entrega de eso? El mismo Señor. Por lo tanto, tu mirada fija en Él, no solamente en promesas o cosas buenas, promesas fijadas en su persona, y Dios jamás miente y jamás falla. Nos dice un solo Señor, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La gente dice, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El pastor. No, es Jesucristo.
¿Y quién es la base que sostiene a toda la iglesia? La piedra angular que le da estabilidad, soporte y sobre la cual es edificada correctamente y no chueca, es el mismo Señor Jesucristo como la piedra angular. Ante Jesucristo toda rodilla se doblará, en los cielos y en la tierra, dice la palabra. Ante Él o vendrás arrepentido para salvación o vendrás humillado para condenación. Está en nosotros. Una sola fe, porque es el don y el único canal que Dios ha dado mediante el cual nosotros asentimos y aceptamos la verdad del Evangelio en nuestra vida. Es mediante la fe que nosotros accedemos a la salvación puesta en Cristo. Si tú confiesas con tus labios que Jesús es tu Salvador, que es tu Señor, que tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice la palabra, con la boca se confiesa para justicia, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Mm? Amén. La fe es no solamente es una certeza que tú tienes, sino que desde que tú has creído en el Señor por la gracia de Dios, tú asumes un compromiso con Dios. La fe no es solamente una certeza, sino que te lleva a la acción, a la práctica. Un solo bautismo, hermanos, porque mucha gente, y esto ha sido controversia a lo largo de la historia de la iglesia, la manera en que bautiza se debe bautizar a los miembros de la iglesia, ¿no? Unos dicen por aspersión, otros dicen por inmersión, otros dicen de muchas maneras. Pero acá no se refiere al bautismo de agua. Acá un solo bautismo se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Desde que tú rindes tu voluntad al Señor, el Espíritu Santo viene sobre ti. Es el bautismo del Espíritu al que se refiere. Mucha gente dice, tú tienes que recibir el bautismo del Espíritu porque hay un segundo bautismo. Si tú recibes ese segundo bautismo del Espíritu, vas a hablar en lenguas, vas a profetizar, vas a hablar. Eso es mentira, es una mala interpretación de las Escrituras. No hay segundo bautismo del Espíritu. El bautismo es único, pero también es unificador, porque ya no es, tú eres morada del Espíritu, sí, pero ya no es más tú tu vida. Pasas a ser parte de una comunidad. Lo que tú haces afecta a todos los que están contigo en la iglesia. En el libro de Josué nos da un ejemplo acerca de cuando iban a ir a la guerra contra los amorreos. Pero dice que perdieron. Ese día salieron y perdieron. Y Josué y todos se lamentaron y le dijeron, Señor, ¿por qué tú nos has mandado a pelear para vencer y heredar la tierra? Pero hemos fallado, Señor, ¿por qué nos has dejado? Y Dios les habla y les dice, yo no los he dejado. Ustedes no saben que alguien de en medio de Israel ha pecado contra mí, robándose del anatema de las cosas que yo dije no agarren de la ciudad de Jericó que fue destruida. Una familia de Israel se lo llevó, desobedeció. Por lo tanto, esta derrota y muchas muertes de esa batalla son como consecuencia de uno que desobedeció. Y Josué en ese momento hizo un llamado. Aquel que ha pecado, pues que salga, que lo admita. Porque ha ocasionado gran dolor, gran pérdida en Israel. Y no quiso. De esa manera, Dios comenzó a decirle ya, esta persona es de tal tribu. Y aún así no quiso salir ya. Esta persona es de tal familia. Sus nombres son este y este. Sí, y al final admitieron. Murieron pues apedreados, ¿no? Quemados. Esto sirvió de ejemplo. Entonces, hermanos, no somos, estamos en la iglesia, pero lo que hacemos también tiene mucho que ver. Por eso, por amor a nuestros demás hermanos, también tenemos que vivir una vida correcta. Ahora, hemos leído el Salmo 133, ¿no es cierto? Este salmo dice, ¿no? Cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable es vivir juntos los hermanos en armonía. No sabemos cuándo se escribió exactamente,
Pero David, es muy probable, podemos pensar que David lo escribió cuando él, ¿no?, llegó a ser rey de todo Israel. Recordemos que en la Biblia nos habla en 2 de Samuel 5, del 1 al 5, cuando David llega a reinar, él comienza a reinar en Judá, en la región de Hebrón, pero todavía el resto de tribus estaba con Saúl, y el hijo de Saúl estaba reinando, ya Saúl había muerto, Isboset estaba reinando con las demás tribus, pero su reinado era muy malo, muy pésimo, pues. Entonces todas las demás, los ancianos de las tribus se reunieron y fueron a buscarlo a David a Hebrón. Y le dijeron: David, reina sobre nosotros, tú, Dios te sacaba a ti en las batallas, tú nos traías victoriosos, Dios te ungió a ti, David, queremos reconocerte como el rey de Israel. Y es muy posible que este salmo lo haya escrito porque todas las familias de Israel que estaban divididas en ese entonces se unieron. Cuán bueno y cuán agradable es, dice el versículo, cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Acá nos está describiendo, ¿no?, cuán bueno, hermanos, porque la unidad refleja el propósito del amor de Dios, de traerlos a sí mismo. Cuán delicioso es, porque, hermanos, todo aquel que desea la unidad, desea poner fin a las divisiones, todo esto, hermanos, le va a traer gozo, alegría. La unidad entre los miembros del pueblo de Dios es la bendición más grande que uno puede desearle al otro. Ser parte de Cristo. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Por eso dice estas palabras. Mirad cuán alto es esta bendición. Habitar juntos en armonía, en unidad, en paz, hermanos, no va a ser fácil. Por eso el apóstol dijo: sopórtense los unos a los otros. No se dejen dividir o alejarse por cualquier riña, porque la armonía, la unidad va a ser puesta a prueba. Como todo en la vida del creyente, va a pasar por el fuego, por los problemas. Así como uno dice, ¿no? ¿La quieres de verdad? ¿Lo amas de verdad? Pues perfecto, en los problemas se va a ver. Es igual. La armonía, el amor, la unidad, la humildad, todo eso va a ser probado a través de los problemas, dentro y fuera de la congregación. Y nos da la figura acerca de alguien que, ¿no?, del sacerdote que se le echa el aceite, ¿no? Del aceite, es ungido y el aceite baja, le recorre por todas las vestiduras. Hermanos, y para mostrar como una figura de armonía, ejemplifica el acto de la unción del sumo sacerdote. ¿Por qué? Es cierto que en el Antiguo Testamento, para recibir a los visitantes se les untaba aceite, sí. Por eso cuando el Señor Jesús, en uno de en los pasajes de los evangelios, dice: tú no me ungiste, yo vine a tu casa, no me ungiste. ¿Por qué? Porque eso era la costumbre del buen recibimiento, es como echarle perfume, ¿no?, para que no solo lo refresque por el tema del calor, sino también para que huela bien. Pero no es por eso a que se refiere este Salmo 133, sino porque pone como figura al sumo sacerdote. Este aceite que era echado sobre la cabeza del sumo sacerdote era un aceite especial y único. Uno podría pensar: el aceite, el que se usa en la cocina, el que se usa para otras cosas. No, este era un aceite consagrado, especialmente para la adoración y los nombramientos, las cosas de Dios. De tal manera que el resultado que venía era único. Porque la figura del sumo sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. El sacerdote intercedía por el pueblo en amor, con paciencia, no dejaba de orar de día y de noche por este pueblo rebelde. El sumo sacerdote hacía las expiaciones, las ofrendas, para que Dios no destruyera al pueblo por su pecado. El sacerdote era una gran figura de mediador.
que buscaba la armonía y la comunión con Dios, un Dios santo en medio de su pueblo. Y acá vemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha llamado a la reconciliación, a la armonía con Dios. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. ¿Qué había pasado? Dios derramó el Espíritu Santo sobre todos los creyentes en el día de Pentecostés, en esas 15 naciones que se habían reunido por la fiesta. Y esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Por su sacrificio y muerte en la cruz, nosotros hemos venido a ser morada del Espíritu Santo. Y nos dice que es una gran bendición como el rocío del monte que cae en el monte de Hermón y que también cae en el monte de Sión, ¿no? El monte Hermón, ¿no? Es un monte muy fértil, muy próspero. ¿Por qué? Por la lluvia que cae. Entonces, es el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida que nos hace prosperar espiritualmente, crecer, madurar. Y nos dice también que desciende sobre el monte de Sión. ¿Qué es esto? Jerusalén. Así se le conocía, a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Termina diciendo el texto, donde Dios da bendición y vida eterna, dice, ¿verdad? Porque en Jerusalén, en el templo de Dios, ahí se manifestaba la palabra proclamada, la presencia de Dios estaría ahí. Así está en la palabra. Y esto podemos llevarlo ahora. Juan 17, del 20 al 23, el Señor Jesús mismo oró por su iglesia para que seamos uno con Él. Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es muy bueno anhelar tener estas virtudes de oración, de armonía, de comunión, de humildad, para servirnos y ayudarnos unos con otros. Pero hay algo más que Dios desea. La razón por la cual el Señor nos dice aquí y oró en Getsemaní para que seamos uno con Él, un solo cuerpo con Él, me refiero a la iglesia, no es solo por mi bien, no es solo por el bien del hermano, sino como dice mismo el texto del versículo 23, dice, para que el mundo crea. La mirada y la función de la iglesia está puesta para que vaya y haga discípulos, para que el mundo crea a través de la palabra proclamada y a través de viendo los actos de una vida regenerada, que podamos perseverar en ello. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, te doy las gracias, Señor, por haber reunido a mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has llamado, porque ves los aspectos de nuestra vida que debemos de enderezar y andar conforme a nuestra vocación, conforme al título de ser hijos de Dios, Señor. Vivir diferente a las demás personas, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, podemos hacerlo, podemos manifestar a nuestro tiempo, a tu tiempo perfecto, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, mansedumbre, paciencia, ese aguante unos con otros, Señor, ese amor. Te damos gracias por todos mis hermanos que han venido, que han recibido este mensaje. Gracias también por el privilegio que me das de recibirlo junto con ellos. Oramos, Señor, para que a través de esto el mundo pueda creer. Viéndonos en unidad, el mundo crea. Vean tu gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.